Hola y bienvenidos al podcast del Padre JP. Aquí con ustedes el Padre JP. En estos encuentros exploramos ideas que nos vuelan la cabeza para cambiar el mundo y nuestras vidas con la belleza de la verdad. Me pueden encontrar en Instagram y TikTok como padre.jp y en Facebook como Padre JP. Ya estoy también en las principales plataformas de podcast para que nos busquen, sigan y denle a la campanita para no perderse ningún episodio. Espero que que estás a punto de empezar, también te vuele la cabeza. Bienvenidos y gracias por la confianza de estar aquí y dedicar este rato. Voy a poner la presentación y mientras tanto les voy explicando un poquito cómo fue que llegué a este camino o a este tema específicamente, ¿no? Hace ya algunos años, un, un amigo del seminario que con frecuencia intercambiábamos libros o hablábamos de temas que nos interesaban y era un poco para saber, oye, ¿qué estás leyendo tú? ¿Qué me recomiendas y tal? Me recomendó un libro que se llama Why Gender Matters, que de hecho lo traigo aquí, físico, de Leonard Sachs, este libro de acá. Este libro cambió toda la dirección de mi pensamiento por mucho tiempo, ¿no? Y me puso en este camino. Aquí Leonard Sachs se dedica en este libro a hacer una comparación constante entre hombres y mujeres a raíz de que él percibía que le llegaban cada vez más casos de personas em, pues a buscarlo en su clínica, donde se hablaba que los hombres, por ejemplo, tenían con frecuencia problemas de TDAH, ¿no? Y entonces él empieza a estudiar la situación porque él dice, pues seguramente las escuelas saben que los niños estudian y aprenden diferente que las niñas, ¿no? Y por eso ese diagnóstico se está dando tantas veces de manera superficial. Y cuando se empieza a acercar a las escuelas, se da cuenta de que no, o sea, que mucha gente no tiene para nada presente la realidad de que un niño y una niña aprenden diferentes, su cuerpo, su desarrollo biológico, cerebral, anatómico en general, es bastante diferente y cómo eso implica en su desarrollo como persona. Entonces, antes de arrancar aquí, quería pedirles si en el Zoom mismo, ustedes, o por el chat, si quieren, ¿cuántos de ustedes han, o y los que están aquí pueden levantar la mano, no sé, cuántos de ustedes aquí han tomado alguna clase o conferencia que habla específicamente de las diferencias de la psicología masculina y femenina? Casi no, ¿no? ¿Verdad? Alguien de los del chat, vamos a ver qué nos dicen. Ok, hay dos personas que reaccionan que sí, tres. Em, Otra pregunta que me interesaría saber es, ¿cuántos de ustedes han tal vez leído algún libro o algún artículo científico que habla de la diferencia hombre-mujer a nivel neuropsicológico o neurocomportamental? Em, ¿Y por qué pregunto eso? Porque uno podría decir, oye, pero de verdad necesitamos hablar de hombres, por así decirlo, ¿no? O sea, una sociedad donde ha crecido tanto la conciencia de los retos de la mujer, de que hay que abrir espacio en tantos lados para que la mujer se haga presente y enriquezca la sociedad desde su punto de vista. Cuando he hablado con gente respecto de la masculinidad y que estoy empezando un proyecto de masculinidad y que he dedicado mis estudios a eso, eh, me han dicho, pero, o sea, ¿pero por qué? ¿No? O sea, que si estamos en el patriarcado, si el hombre no tiene todo el éxito del mundo, si el hombre conquista las grandes empresas, si el hombre tiene la mayor cantidad de dinero del mundo, o sea, ¿por qué hablar de hombres? Entonces, la primera cosa que quería hacer con ustedes aquí es abrir el apetito para esta conversación. Entonces, vamos a estructurar esta conversación en tres partes. La problemática, luego vamos a hablar de cuerpo y psique, un poquito ya bajando el balón a nuestra cancha, y por último hablar de consignas. Nada más, por retomar lo que había dicho, desde 2017 más o menos que empecé a leer de Leonard Sachs, después él tiene una serie de libros muy buenos, tiene uno para hombres o analizando la situación de los niños que se llama Boys Adrift, otro para niñas, Girls on the Edge, otro para papás, The Collapse of Parenting. Entonces le empecé a acercarme cada vez más a la psicología y desde entonces dije, pues la verdad, aunque estaba estudiando filosofía y teología y mi base, digamos, formación va más en esa dirección, me apasioné de la psicología desde entonces y fue lo que me llevó a la maestría, que la terminé el año pasado, y la enfoqué mucho en ese tema de la masculinidad, porque es algo que hay una producción muy grande literaria, pero también estás entre ciencia e ideología y la discusión aquí es muy complicada de discriminar o discernir la diferencia entre una cosa y otra. Entonces, bueno,
empecemos por la problemática. ¿Ok? La primera parte. Vamos a analizar aquí un poco qué, qué, qué es lo que pasa, cómo está el panorama del hombre en la sociedad de hoy. Algunos de ustedes habrán escuchado hablar de una crisis de masculinidad, pero no necesariamente podemos poner el dedo o darle nombre a qué eso significa, ¿no? Nada más que vemos que a lo mejor nuestras sobrinas, hijas, primas no encuentran buenos novios o los niños parecen todos perdidos, están muy maduros y hay como ese sentimiento de que falta una buena masculinidad, pero no sabemos, ok, qué podemos decir de verdad sobre eso. Aquí la problemática, una entra justo en el tema de la crisis de la masculinidad y luego quiero hacer una aclaración de términos o de contextualización tal vez intelectual psicológica, ¿ok? Em, ok, empezando por la crisis de la masculinidad. Ustedes saben que aquí en México 8 de cada 10 suicidios es de hombres, ¿no? Em, la población de la cárcel, más o menos a nivel mundial, es sabido que en casi todos los países la cárcel es mayoritariamente masculina, un 70-80% de las personas que están en la cárcel son hombres, ¿no? Em, Otra cosa interesante es que el hombre de hoy, el joven de hoy, de 20 años, tiene los niveles de testosterona de su abuelo, ¿no? Es decir, si la testosterona debería estar en la juventud, a los 20 años, debería estar casi casi en su máximo esplendor, em, la, las circunstancias de la vida moderna, que es un poco complejo ahí determinar exactamente las causas, pero las circunstancias de la vida moderna hace que un joven hoy de 20 años tenga los niveles de testosterona de su abuelo de 60, de 70, 80 años. Les falta muchísimo, les falta muchísimo. Y la medicina hoy ha replanteado las escalas, o sea, las ha ¿para qué? Para que no transmitir el mensaje o no decir al chico, oye, estás en un nivel casi, casi patológico, porque lo que antes sería patológico hoy es el patrón. Entonces han cambiado las escalas para poder decir que estás normal, pero realmente estás malísimo, ¿no? Aquí, al final, o sea, si quieres, al final podemos tocar el tema de la ideología de género y todo lo que haya habido impacto de ese mundo de la homosexualidad, porque es interesante, pero ahorita quiero, o sea, de hecho, qué bueno que lo tocas, porque siempre cuando empieza a hablar de masculinidad, y más tal vez en un ambiente católico, la primera cosa que dices es, ¿y ahora qué hacemos con los gays, no? Y qué hablamos y qué decimos. Y yo digo que antes de meternos ahí, yo, o sea, con el proyecto que estamos haciendo, lo que quiero es, haya un hombre que necesita guía sobre cómo ser hombre, ¿no? Si levanta la mano, yo digo, oye, esto es para ti, ¿sí? Entonces ya así acotamos un poco porque efectivamente es un tema que toca tiene fronteras con varias otras temáticas, si tú quieres feminismo, si tú quieres ideología de género, familia, iglesia, formación seminarística de los sacerdotes, o sea, tú puedes tocar tantos temas, parejas, jóvenes, con ese tema de masculinidad, pero quiero enfocarme un poquito, pero al final lo podemos hablar y con todo gusto. Otra cosa interesantísima, se estima que más o menos 70-80% de los niños hoy están haciendo fuera del matrimonio. Por lo que, o sea, imagínense que, o sea, la mayoría de las legislaciones en el occidente dan casi por automático, en el caso de un divorcio, o en el caso de un niño que se lucha por la custodia, es la mamá gana, vamos, o sea, de que con ojos cerrados, ¿no? Y tiene su razón de ser, aunque no necesariamente quiere decir que el papá no quiera ser papá, ¿no? Pero curiosamente, hay un vínculo muy fuerte entre delincuencia, uso de sustancias, cárcel, asesinatos, suicidios, con la ausencia paterna en la educación de los hijos. Otra cosa interesante, aquí de verdad podría desarrollar cada uno de esos datos, pero no es el punto de la plática de hoy, entonces nada más quiero como abrir el apetito, como dije, ¿no? No hay ningún país en el mundo en absoluto, donde los hombres vivan más que las mujeres. O sea, el promedio de vida femenino en todos los países del mundo es superior. Entonces, hay serios problemas estructurales. Cuando la revolución feminista empezó ahí por los 60-70, intentando abrir cancha para las mujeres en el mundo de la educación, un hombre tenía 13% más de probabilidad de graduarse que una mujer, ¿sí? De la universidad o de la escuela. Hoy día, una mujer tiene 15% más de probabilidad de graduarse que un hombre. De hecho, o sea, nuestro mundo educacional universitario es mayoritariamente femenino en todo el mundo. Y el índice
de abandono de escuelas, sea durante prepa o universitario, es tipo 70-80% son hombres de los que abandonan la escuela. Hay muchísimos puntos de la sociedad donde el hombre está hundiéndose, está fracasado, tirado al piso, no tiene ni por dónde salir ni sabe cómo. ¿Sí? Entonces, ahí es donde la función de muchos de nosotros que estamos dedicados a la salud emocional o espiritual, tenemos que ser conscientes de esta situación y también saber cómo actuar. Y es por eso que estamos aquí ahora, ¿no? Entonces, en segundo lugar, lo que quería hablar de la problemática es que el debate más grande en el mundo de el debate más grande, bueno, me atrevería a decir que es el más grande en el mundo de la psicología, es exactamente la discusión entre naturaleza y crianza, ¿no? Lo que en inglés se llama de nature versus nurture, ¿no? ¿Qué tanto viene de la naturaleza? ¿Qué tanto viene de la manera que educamos a las personas? Entonces aquí existe dos opuestos. Y eso no es solo una cuestión nocional, conceptual. O sea, esto tiene muchísimo impacto en nuestro día a día. Por un lado, están los materialistas deterministas que van a decir, no, no, tu cerebro está hecho así y así son las cosas, y punto. O tú tienes una cromosoma XY, por lo tanto empezaste em, a generar testosterona, o tú tienes una cromosoma XX, y entonces están los estrógenos, son los que dominan tu cuerpo, y entonces naturalmente o necesariamente o forzosamente vas a actuar de una cierta manera. Y aunque, o sea, esta postura llevada al extremo, uno excluye el elemento cultural, educacional, social, y dos, excluye también la libertad humana. ¿Sí? Entonces yo no soy libre. Entonces, claro, yo me acerco a una persona que tiene un hombre que tiene una adicción a la sexualidad, por ejemplo, a la pornografía, y digo, no, pues claro, es hombre, su cerebro funciona de esta manera, ahorita vamos a hablar un poco de eso, su psicología tiene estas tendencias, entonces, claro, eso es normal, o sea, y no puede hacer nada al revés, no puede hacer nada en contrario de eso, ¿por qué? Porque es como su inclinación natural. Eso sería un extremo de la historia, donde nosotros somos puramente cuerpo y nuestro cuerpo determina todo. El otro extremo de la historia es el construccionismo social, ¿no? Em, Esa escuela psicológica es de alguna manera la predominante hoy, donde todo se construye socialmente. Entonces la masculinidad va a ser llamada como construcción social. ¿Sí? Aquí les traigo un libro, que estoy a la mitad de este libro, muy interesante, de Ronald Levant. Ronald Levant fue el presidente de APA por muchos años, y él fue el que fundó toda la parte de APA, o sea, de la Asociación Americana de Psicología, dedicada a la masculinidad. ¿Sí? Este hombre también fue quien dirigió el proyecto y publicó las guías sobre cómo trabajar con niños y hombres por parte de APA, que salió creo que en 2000, híjole, como 2010, 2015 por ahí. Eh, y es muy curioso, hoy justo acabo de terminar un podcast suyo, donde cuenta varias cosas de su propia vida. Y aunque él reconoce que él ve la masculinidad desde un punto de vista de la ideología feminista, em, su infancia es de que tenía elementos muy, o sea, si él no se hubiera peleado con su papá y salido de su casa, que son, digamos, cosas de la propia de la agresividad masculina que pone límite al mal, pues su vida no hubiera sido la que es, ¿no? Entonces, en fin, total. El chiste es que este hombre es tremendamente construccionista social. Sí, o sea, el mundo de la masculinidad se entiende como una cosa que nosotros educamos. Si nosotros educáramos a los hombres de otra manera, serían diferentes. Entonces se enfocan en el hecho de que cada cultura tiene entendimientos diferentes de la masculinidad. Y si nosotros fuéramos capaces de hacer que nuestros niños, y eso es muy común, o sea, tal vez aquí en México estamos en una sociedad un pelín más conservadora, aunque estamos yendo hacia esa dirección, y tal vez en nuestro ambiente católico no somos tan conscientes de eso. em, pero hoy día es común la pareja que dice, no, no, yo a mi hijo le voy a regalar un balón, pero también una Barbie, ¿sí? Porque le quiere educar de manera neutra, ¿sí? Ese tipo de cosas suceden. Y entonces, Ronald Levant es como de esa línea donde si hiciéramos que nuestros niños jugaran con Barbies, entonces habría menos violación, habría menos, em, no sé, asesinatos, habría menos interés por parte de los hombres en las armas, o sea, todo ese tipo de cosas, ¿no? Ese debate es eterno, y aquí algo que es muy propio de nosotros como católicos y que yo creo que nosotros podemos
aportar de manera única y específica a la sociedad, e incluso desde el punto de vista de la intelectualidad actual y de la ciencia, es que nosotros leemos el mundo desde una perspectiva de la complementariedad, no desde una perspectiva de embate, no de una dialéctica marxista donde todos están opuestos, donde todo se pelea, donde hombre y mujer son una pelea constante, son dos polos en tensión, donde estamos básicamente en un tira y afloja de quién sufre más para victimizarnos, para ganar atención en la sociedad, o quién tiene más poder para controlar el otro. Eso no es la clave de lectura de la realidad que el catolicismo ofrece. La clave de lectura de la sociedad católica, de la visión, de la cosmovisión católica, o de la filosofía católica, si lo quieren poner así, es una clave de complementariedad, donde lo que yo tengo lo pongo al servicio del otro, y donde lo que el otro tiene es para enriquecerme a mí. Entonces, esa clave de lectura de complementariedad, que lo podemos analizar desde el punto de vista teológico desde el Génesis, pero no es ahora la idea, es lo mismo que nos hace leer esos dos extremos y entenderlos de que efectivamente hay un dato biológico innegable en mi cuerpo, en mi anatomía, en mi mundo de mis hormonas, en mi mundo cerebral, como también hay un efecto y un impacto de la manera que nosotros nos relacionamos como sociedad y cómo eso nos forja. Hay un equilibrio entre las dos cosas. Y las dos cosas tienen que ser tomadas en cuenta de su manera adecuada. Em, Sé que hay más gente aquí esperando para entrar, pero ya deben estar todos adentro ahora. Ok, entonces, em, vamos al siguiente punto. Es un debate que es difícil. Ya ven que que un tema muy fuerte en el mundo de la ciencia es que tanto puedes tú determinar la relación causa-consecuencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros damos por hecho como sociedad que alguien que fuma va a tener cáncer, pero un científico serio nunca te va a decir el cigarro causa cáncer, porque el vínculo causa-consecuencia en el mundo de la ciencia es algo que se matan por llegar a las conclusiones y no llegan. Porque las variables de un ser humano o sea, puede ser de que tiene una psicología más predispuesta a la ansiedad y eso le genera el cáncer, pero generalmente quien está dispuesto a la ansiedad busca un escape como puede ser el cigarro. Entonces aquí hay una correlación entre las dos cosas, pero no necesariamente una causa y consecuencia. Entonces, como esto es un debate constante en la ciencia, en el mundo de la ciencia psicológica va a pasar lo mismo. O sea, nosotros ¿qué tanto podemos decir, esto causa tal cosa o esto es consecuencia de tal cosa? Es muy complejo. Ahora, si ya lo es para el cigarro y el cáncer, imagínense lo que significa hablar de masculinidad o de feminidad o de tantos otros temas de la psicología, donde la cantidad de variables que están de por medio son infinitas. El tema es entender que son complementarias las dos cosas. Existe un dato innegable, pero también existe el influjo de la sociedad y que las dos cosas tienen que aprender a comunicarse y a hablarse para poder entenderse. Si vamos a un extremo, eliminamos la libertad y todo ya está predeterminado, y si vamos al otro extremo, pues cada uno puede hacer lo que sea siempre y cuando la sociedad lo forje de esa manera o lo eduquemos de esa manera. Entonces, si me educan como gato, soy gato, ¿no? Pues, ¿por qué? Porque no existe algo estable sobre el cual construir. Em, ok, ahora vamos a traer esto un poco más cerca de nuestra realidad psicológica. Y en esta segunda parte quiero tocar brevemente tres aspectos. Cómo el entendimiento de la masculinidad afecta o tiene, podremos hablarlo así, en tres dimensiones. Quiero dar algunos rasgos generales de esas dimensiones y cómo es específico para el hombre, em, y ver también cómo eso influye en nuestra manera, en nuestro comportamiento. Entonces, en primer lugar, a nivel cerebral, ¿no? Hoy día, si no hablamos del cerebro en nuestro mundo psicológico, es como estamos fuera de la conversación, ¿no? Todo tiene que empezar por ahí. ¿Qué sabemos de la neuropsicología del hombre y de la mujer? ¿No? Aquí hay un montón de cosas súper interesantes. Les recomiendo demasiado este libro que lo estoy escuchando por segunda vez en versión de audiolibro. Este libro de Luan Brizendine, The Male Brain. Buenísimo, extraordinario. Es bien cortito porque casi un tercio de lo que ustedes ven aquí del libro físico son referencias. Desde acá son referencias. Imagínense. Realmente el libro tiene 180, menos de 180 páginas. Demasiado bueno, chistoso incluso, y ella divide
el desarrollo del cerebro por etapas. Ella también tiene un libro dedicado al cerebro femenino, ¿eh? Em, pero dedica primero a la infancia, luego al adolescente, luego el cerebro del hombre adulto, el hombre ya mayor, etcétera. Y hay muchísimos datos interesantísimos que nos ayudan a entender mejor cómo actúa el hombre o cómo son al menos las tendencias naturales, ¿no? No sé, por ejemplo, desde la octava semana, el, eso si no lo sabían es un dato interesante, el cuerpo del feto tiene por default, por así decirlo, muchos rasgos femeninos. Y la construcción del cuerpo masculino tiene que ser una pelea donde hay una hormona que está dedicada exactamente em, a, digamos, destruir las partes femeninas de su cuerpo para luego poder construir el cuerpo masculino. Entonces, excepto que bueno, estas cromosomas ya son diferentes desde la concepción. Entonces, a las 24 horas de la concepción ya hay una XX o una XY que va a ser como el director de operaciones de esa construcción, ¿no? Y que nos va a decir si vamos hacia la izquierda o si vamos hacia la derecha, ¿no? Pero hay rasgos del cuerpo tanto de hombre y de la mujer, que inicialmente son iguales, y es gracias a la actuación de, de esta hormona, que les voy a buscar el nombre, que se llama, no tengo ni la más remota idea cómo se llama en español. En inglés la sigla es MIS, que se llama Mullerian Inhibiting Substance, ¿no? Es una hormona que entra en acción en el cuerpo masculino para empezar a construir el cuerpo masculino. Y desde la octava semana, el cerebro masculino ya empieza a ser bañado en testosterona. De tal manera que en el primer año de vida de este hombrecito, él va a tener el nivel de testosterona que tiene un hombre adulto. ¿Sí? Entonces imagínense o sea, el poder de esta hormona que Luan Bresendai la llama como el rey de las hormonas masculinas. Em, o sea, el poder que va a tener de transformación y de ir impactando el cerebro en ese desarrollo, ¿no? Y va forjando un montón de cosas. Entonces va forjando el cerebro masculino, tiene más desarrolladas las partes relacionadas con espacio y ubicación. Es un hombre y de movimiento también. Entonces, por ejemplo, ustedes habrán tenido la experiencia, ¿no? Aquí, por ejemplo, estoy pensando en ti que tienes hijas, em, que las niñas chiquitas con los bebés se fijan muy fácilmente en tu mirada. O sea, incluso hay escuelas de pedagogía y psicología que han hablado de crear esa conexión con tus hijos a través de la mirada, ojo con ojo, ¿sí? Eso es muy natural en las niñas. Las niñas desarrollan esa percepción muy fácilmente. Los niños su cerebro está construido para captar movimiento. Y entonces, si tu mamá estás ahí al lado de la cuna intentando jugar con el niño, pero aquí tienes colgado una cosa que se está moviendo, probablemente se va a fijar mucho más en lo que está moviéndose que en tus ojos o en tu expresión facial. Em, Eso va a hacer que toda su... por eso el hombre, y después de niño, evidentemente lo vamos a ver, está constantemente explorando el espacio, está corriendo, está moviéndose. O sea, esa ubicación que tradicionalmente, y eso lo menciono con cierto, digamos así, respeto, porque no estoy diciendo que tiene que ser así, pero cuando empiezas a entender el cerebro, te das cuenta por qué ciertos roles en la sociedad han sido como eran. ¿Sí? Y hasta la fecha, o sea, por más que nosotros vayamos, no sé, a Escandinavia o los países nórdicos de Europa, que según la ONU son los países con mejor índice de igualdad de género, si tú vas allá y ves y haces un análisis de quiénes son los hombres que manejan los trenes o el metro o el auto, o más bien, quiénes son los seres humanos que manejan, ¿no? El transporte público, la mayoría van a ser hombres, ¿sí? O sea, el interés por el movimiento y por lo que se mueve es muy fuerte en el hombre, desde el mero inicio. Además, el cerebro masculino también va a tener, por ejemplo, la parte del hipotálamo. ¿Sí? ¿Sí, hipotálamo en español? La parte del hipotálamo que está dedicada a la atención sexual en el hombre es 2.5 veces más grande en el hombre que en la mujer. Entonces, uno entiende que por eso tiene todo ese drive sexual, esa intensidad de la vida sexual en el cerebro masculino es enorme, ¿no? Y hay muchas cosas que después, si no son bien educadas, causan serios problemas, ¿no? Em, el cerebro masculino está hecho para resolver cosas, ¿no? De hecho, el enfoque que tiene en la abstracción de ideas es muy grande. Em,
Bueno, eso lo voy a tratar más adelante en la parte de personalidad, entonces no me quiero meter ahí. Em, ¿Qué más? La percepción del cerebro masculino, desde muy temprana, desarrolla los circuitos relacionados a la protección y al aspecto de territorialidad y jerarquía. Entonces, a lo mejor, si tú vas a una escuela, vamos a ejemplificar eso para que sea fácil, ¿no? Si tú vas a una escuela, llegas al recreo, ¿m? Las niñas de primaria, algunas van a estar jugando, otras, muchas, van a estar sentadas hablando o haciendo algún tipo de juego de baile o algún juego estático donde están mirándose o donde están acompañados, o sea, hay una especie de amistad, círculo, personas, o sea, por más que estén jugando, en el centro están las personas, ¿no? Y la relación personal. Mientras si vas a ver a los niños cómo están jugando de balonazo, de movimiento, de correr, de bien quién salta más lejos. Es más, si los descuidas tantito, van a ver justo quién salta de la silla y luego de la banqueta y luego o sea, casi casi de la ventana, ¿no? Van a estar constantemente compitiendo. Y ese tema de la competitividad no es una construcción social. O sea, eso es parte de que el cerebro masculino desarrolla una capacidad muy temprana de darse cuenta de cómo funciona la jerarquía de esta sociedad nuestra, quién está arriba y quién está abajo. ¿Por qué eso es importante para el hombre? ¿Por qué la jerarquía es tan importante para el hombre? Porque él sabe, o sea, porque la sabiduría ancestral de nuestro cerebro, y yo siempre digo que para entender el cerebro tenemos que mirar al hombre cavernícola, no al hombre del siglo XXI. La sabiduría ancestral de nuestro cerebro sabe que cuanto más alto estás en la jerarquía, más bienes tienes, más ganas e incluso más capacidades de reproducción tienes, ¿sí? Entonces, el interés de subir en la jerarquía para un hombre no es un interés de estatus simplemente, es un interés vital. Es que o yo subo o me muero, es sobrevivencia. Y incluso cuando hablamos de la sociedad patriarcal, que es un término que yo tengo un especial odio por él, em, porque es una construcción demasiado mal hecha y que ha causado todo tipo de problemas en la conversación actual sobre esos problemas, sobre esas situaciones. Nosotros pensamos, sí, sí, claro, entonces, no sé, 5% de los hombres, de las personas que más, o no sé, 80-90% de las personas que más ganan en el mundo son hombres, ¿no? O no sé cuál sea la estadística, me la estoy inventando, pero va por ahí la típica discusión. O cuando hablan de que, pero es que, no sé, los puestos de política o de las empresas, ¿no? Hay una cantidad grande de hombres. Pero estamos mirando al extracto de 5%, de 3%, de 1% de los hombres de la sociedad. ¿Por qué la discusión no es, bueno, 80% de las personas que recogen basura en México son hombres, entonces vamos a buscar que haya paridad de género? ¿Por qué la discusión no es, no sé, los narcotraficantes la mayoría son hombres, ¿no? Y la cárcel la mayoría son hombres, vamos a buscar una paridad de género? O sea, ¿por qué la preocupación es en equipararnos allá en 1% de los hombres y todo el resto de la masa de los hombres que están en una situación horrible, ¿no? A ellos no nos importa. O sea, el parámetro son los que están arriba. ¿M? Y es exactamente por eso que el hombre lucha tanto por estar arriba. Porque él sabe el efecto que eso tiene en el equilibrio de la manada y también los derechos que él gana por estar arriba. Entonces, es un tema que lo podemos desarrollar más al final, si no, no voy a terminar. Pero hay muchas cosas interesantes aquí. Vale muchísimo la pena para esos temas de cerebro, además del One Brizendine, que tiene este libro que es más, que sí es científico, pero con un lenguaje más accesible. Les recomiendo muchísimo a David Buss. Es uno de los puntos de referencia más grandes de la biología evolucionista. em, que habla muchísimo de la diferencia hombre-mujer en diversos sentidos y es espectacular. También Richard Lipa y Marco de Giudice, otros dos, em, bueno, no sabría exactamente si son neuropsicólogos, pero han dedicado muchos de sus estudios a mostrar las diferencias entre hombre y mujer, sobre todo en el mundo científico, pero también se pueden encontrar podcasts de ellos y así, entrevistas, que son buenísimos. A nivel de hormonas, em, nosotros sabemos que la hormona predominante en el hombre es la testosterona, ya habíamos dicho. ¿Qué hace la testosterona? Ella regula sobre todo dos elementos, la agresividad y el deseo sexual o la actividad sexual. Las dos cosas van juntas, ¿sí? Porque son reguladas por la misma hormona. Entonces, ¿por qué eso es relevante? Porque cuando nosotros analizamos incluso em, a nuestros, lo que el mundo científico de hoy le gusta mucho hacer es, para entender ese tipo de cosas, es mirar a los monos, ¿no?
porque son nuestros ancestros, según el entendimiento de muchos hoy, más cercanos, y entonces hay cosas que tú percibes de similitudes o diferencias. Cuando analizamos a todas las especies que conocemos, básicamente, los, los machos siempre entran mucho más, interactúan mucho más con juegos de agresividad y violencia que las hembras. ¿Qué significa eso? Es lo que en inglés se llama de rough and tumble play, ¿m? Donde es un tipo de juego o de interacción donde se están divirtiendo, pero en la práctica están desarrollando habilidades necesarias para la sobrevivencia, o para la caza, o para la velocidad, la huida, la protección personal o de la manada, ¿sí? Ese tipo de juego es lo mismo que nosotros hacemos con los niños. Cuando tienes un niño chiquito, cuando tienes una niña chiquita, juegas con ellos diferentes. O sea, no que, no que papá no juegue a tirar a la niña hacia arriba, pero es muy diferente jugar a un niño hacia arriba y tirar a una niña hacia arriba, ¿no? Y la manera que lo haces y la interacción y el deseo de ese tipo de interacción es mucho más natural en los machos o en los hombres que en las mujeres y las hembras de las diversas especies. Eso, o sea, les recomendaría, por ejemplo, echar un vistazo al trabajo de Carola Hoeven, em, que ha dedicado mucho de sus estudios a eso. Em, Eso explica mucho de esa energía masculina que nosotros no sabemos qué hacer con ella, ¿sí? Y que las escuelas hoy están fracasando rotundamente en salir al encuentro de esa energía masculina. Que el hombre quiere moverse, el hombre quiere hacer cosas, el hombre quiere usar su energía para medir fuerza. O sea, el hombre quiere salir corriendo, él quiere saltar, él quiere saber si es más fuerte que el otro, él quiere pelearse con el amigo de broma simplemente para saber quién tiene el músculo más fuerte, él quiere tirar el balón, o sea, esa energía masculina que es propia de la testosterona, em, impacta mucho su comportamiento, y si nosotros no sabemos que eso es parte de su ser hombre, vamos a querer y esperar de él cosas que no son propias de un hombre. Entonces, en el mundo de la educación, o sea, el problema que tenemos es eso, o sea, queremos que los niños estén sentados de 7 de la mañana a 2 de la tarde, con dos recreos, cuando mucho, de 30 minutos, 20 minutos, sentados escuchando una clase aburridísima además, una mañana todos los días de la semana. O sea, ¿qué está haciendo eso con su energía masculina? Lo está matando. Es como si tú pidieras a un ciego que viera. O sea, no va a poder ver. O sea, es ciego. O sea, tiene un límite. O sea, su energía le está pidiendo moverse. Una discusión interesante aquí, por si quieren al final, es hablar de las diferencias de las escuelas de hombres y mujeres y son separadas y por qué hay por qué se ha hecho eso y cuál es su razón de ser y, en fin, podemos desarrollar eso. Pero nada más quería tocar brevemente también sobre la hormona, el estudio de Shanna Swan, que tiene un libro fascinante que se llama The Countdown, que habla justamente ese dato que mencionaba de la testosterona hoy a niveles de los abuelos, en los jóvenes, viene de ese libro. Ella hace un análisis de toda la decadencia de la fertilidad en el occidente y de dónde viene eso, tanto para hombres y mujeres, circunstancias químicas de nuestro mundo, sí, de nuestro mundo de la alimentación, de los químicos que estamos consumiendo, del estilo de vida tan sedentario que no, eso, que no promueve ese desarrollo físico. Esa decadencia de la testosterona en el hombre está causando muchísimo daño, en, sea en el sentido de una sociedad que está agonizando. O sea, piensen para ustedes que para cada 100 coreanos hay 4 nietos, ¿sí? Para 100 coreanos adultos hay 4 nietos. ¿Qué quiere decir eso? Que en 3 generaciones el índice de extinción de la sociedad coreana es de 96%. Ahora, eso que en Corea es uno de los países más preocupantes, en Italia se está dando, en varios países de Europa se están dando, y la preocupación de los gobiernos empieza a darse cuenta de eso porque el índice de fertilidad de la mujer ha bajado, el índice de fertilidad del hombre ha bajado, los intereses económicos han crecido y las personas no quieren tener hijos, no quieren casarse. Eso también está impactando la manera, o sea, viene también, tiene parte de su raíz en ese mundo hormonal masculino que está muy descuidado, y entonces un hombre que vive sentado todo el día, no hace ejercicio, fuma, toma en exceso, por más que se case y quiera tener hijos, su capacidad de generar disminuye muchísimo. Bueno,
Ok, son muchas puertas que estoy abriendo. Sé que estoy dejando un montón de preguntas, pero para eso quiero terminar lo más rápido posible para que podamos hablar de las preguntas al final. Em, el tema de la personalidad. Ustedes saben que la teoría de la personalidad más establecida en el mundo científico psicológico es la de los grandes 5 rasgos, o Big Five en inglés, ¿no? Es la que tiene más estudios científicos a su respecto. Esa teoría divide el ser humano en 5, o si todos nosotros en 5 grandes rasgos, que somos más o menos de todos ellos. O sea, todos tenemos los 5 rasgos, pero los tenemos, es como si fuera un continuo, una escala donde lo podemos tener más alto o más bajo. Entonces, ¿cuáles diferencias hay entre hombre y mujer y qué significan esas diferencias de personalidad entre hombre y mujer? El primer rasgo de personalidad es la apertura a la experiencia, openness to experience. Voy a mencionar en inglés los nombres porque en español he visto que la nomenclatura va cambiando mucho y en inglés sí hay como una estructura estable, que usa el acrónimo OCEAN, por si a alguien le interesa, por si te sirve para pasar exámenes. Em, entonces, openness to experience es el primero. Ahora, cada uno de esos rasgos, vale la pena decir, cada uno de esos rasgos tiene muchos subrasgos. Entonces, mientras vemos que hay diferencia en un rasgo entre hombre y mujer, a nivel de personalidad, pues en los subrasgos hay que mirarlos para entender cómo funcionan esas diferencias o igualdades. Entonces, por ejemplo, en apertura a la experiencia, hombres y mujeres tienen más o menos el mismo marcador. Sí, el mismo resultado de los tests, por así decirlo, ¿no? Pero la mujer va a tener una apertura un poco más alta a los temas relacionados a estética y sentimientos, a exploración de sentimientos, mientras los hombres van a tener un poco más alto en lo relacionado a ideas y acciones. Apertura a la experiencia es ese empuje que tenemos a explorar, ¿sí? A hacer cosas incluso diferentes de lo ordinario, del patrón. Entonces las mujeres van a tener una apertura más grande. O sea, en general ese nivel de personalidad se parece mucho a hombre y mujer, pero hay diferencias en los subcampos. El siguiente punto de la personalidad es conscientiousness. Aquí se refiere a esa, mm, no es solo conciencia, sino que es como una especie de entendimiento y percepción del impacto de mis acciones, una especie de responsabilidad y también de cara hacia el futuro, ¿sí? De que sé que si tomo esas decisiones ahora va a impactar el futuro, ¿no? Entonces, por ejemplo, más o menos los dos niveles, o sea, hombres y mujeres, más o menos tienen un puntaje parecido. Aunque las mujeres generalmente tienen un poquito más alto la faceta relacionada con el orden y con el deber. O sea, tienen un sentido de orden y sentido de deber más alto. Tercer rasgo de personalidad, la extroversion o extraversión. O sea, aquí es donde hablamos de introvertido y extrovertido, ¿no? Recordando que aquí es como tú tienes la tendencia de recargarte emocionalmente, si con gente o si encerrándote y tomando tu espacio. Generalmente las mujeres son más altas en el sentido de lo que puede ser el deseo de estar juntas, mientras los hombres son más altos en facetas relacionadas con la asertividad y la búsqueda de excitación, de algo que le llame la atención. Entonces, el hombre puede ser introvertido, pero en el momento que tú le dices, oye, ¿por qué no vamos y disparamos a los animales que están allá afuera? ¿No? Eso, él va a estar dispuesto a estar con otros hombres haciendo eso. ¿Eh? Porque le llama la atención, le estimula, esa es la palabra. Ok, el cuarto rasgo de personalidad es agreeableness. Ese rasgo determina que tanto nosotros somos fáciles de estar de acuerdo o aceptar fácilmente una propuesta o en desacuerdo. Más o menos tenemos siempre la tendencia de cambiar, ¿no? O sea, la persona que pide algo del menú, pero siempre pide que cambie 3 cosas del menú en el restaurante, ¿no? Es una persona que, mientras el otro llega y la persona que le recibe a la puerta del restaurante dice, mira, esta vez se les queda bien. Ah, sí. O sea, pues no tengo por qué estar en desacuerdo. O sea, me da igual si es la idea de acá, yo acepto cualquiera, ¿no? Ese rasgo de personalidad, generalmente las mujeres tienen em, ese grado de estar de acuerdo, agreeableness, lo tienen mucho más alto. Y los hombres suelen ser mucho más, no sé cómo decir eso en español, o sea, van a estar mucho más en desacuerdo, ¿sí? Curiosamente, este rasgo de personalidad es el que más determina el crecimiento laboral, económico, ¿sí? Entonces, para la conversación típica que tenemos, que los hombres ganan más en la sociedad, que yo no soy experto en el tema, entonces nada más suelto esa información que sí la conozco bien.
em, hace un análisis de qué pasa en la entrevista de trabajo. En la entrevista de trabajo, tú llegas con una mujer y le propones un cierto sueldo. La mayoría de las mujeres, si no me equivoco, el estudio era un estudio que se hacía de egresados de Stanford, creo que era como, no sé, 70%, 60% de las mujeres están de acuerdo con el sueldo que les propone. La cifra al revés es lo que pasa con el hombre. O sea, un 70-60% de los hombres no están de acuerdo con la cifra propuesta. Entonces, además del tema del sueldo, efectivamente, mucho del mundo laboral y la estructura económica de la sociedad implica que en la relación que tienes con un cliente, en la relación que tienes con un proveedor, que tú estés en desacuerdo con la propuesta y luches por tu punto de vista. Elemento, o el quinto elemento de los rasgos de personalidad es el neuroticismo, neuroticism, que no tiene nada que ver con loco o la manera popular que nosotros usamos esa palabra. El neuroticismo es ese enfoque que tenemos a la preocupación y a los sentimientos negativos, donde la mujer suele tener puntajes más altos y el hombre puntajes más bajos. Entonces, especialmente elementos como ansiedad, depresión y vulnerabilidad van a estar más presentes en la psicología femenina. ¿Ok? Quise hablar de esos rasgos esenciales de diferencia y sé que aquí estoy haciendo unas pinceladas así brutales, demasiado, tal vez incluso, no sé si técnicas o muy amplias y generales y por lo tanto hay necesidad de aclarar preguntas, pero quería dar ese marco para que nos demos cuenta de cómo las diferencias permean tantos niveles de nuestra vida, de nuestra psique, de nuestro cuerpo, y cómo eso inevitablemente afecta nuestra relación y nuestra vivencia como sociedad. Ahora, ya estoy por terminar y con eso quiero abrir las preguntas que creo que probablemente va a ser lo más interesante. Pero quería proponerles tres consignas, ¿ok? Sobre qué hacer em, sobre todo eso. Y mientras les propongo esas consignas, no sé si algunos de ustedes que están ahí en Zoom también nos quieren decir por el chat em, cuántos de ustedes son psicólogos clínicos, ¿no? Y cuántos de ustedes están justo atendiendo personas, bueno, sean psicólogos clínicos o no, pero están dando algún tipo de acompañamiento o atención personalizada uno a una, algún tipo de terapia o algo del género, ¿no? Em, Porque para ustedes, específicamente, o para nosotros, porque pues, yo también, aunque no soy psicólogo clínico, estoy constantemente hablando uno a uno con la gente, o acompañando parejas, etcétera. Yo creo que esos tres elementos son cosas sencillas, fáciles de entender y que todos nosotros podemos añadir a nuestra cabeza, a nuestro chip, de cómo tratar a un hombre, ¿sí? Y cómo ayudar a que esto funcione mejor. Entonces, la primera cosa es educar la energía masculina. No podemos esperar que el hombre no tenga testosterona, que el hombre no tenga un deseo de romper cosas y saber qué es lo que están dentro. De hecho, se me olvidó mencionar eso, pero la diferencia más marcada en el mundo de la personalidad entre hombres y mujeres, que también está muy establecida en los estudios, en los artículos científicos y tal, la diferencia más marcada es que los hombres tienen un enfoque en cosas y las mujeres en personas, ¿no? O sea, la psicología masculina es una psicología de cosas y la psicología femenina es una psicología de personas. Em, eso es muy interesante y a mí me encanta el relacionarme con los niños chiquitos porque lo ves como muy a flor de piel, ¿no? Su deseo de, este, la autora aquí creo que es, creo que es Lauren Brizendine, dice que regala a su hijo una Barbie para enseñarle a ser más educado y no sé qué con las mujeres, bla, bla, bla. Y la primera cosa que hace el niño es usar la Barbie como si fuera una espada, ¿no? Y después la quiere tirar lejos para ver qué tan lejos la puede tirar, ¿no? O sea, evidentemente la relación que tiene con una muñeca es una relación de cosa. Mientras la niña la va a sentar, la va a vestir, la va a peinar, ¿no? Y tiene una relación como si fuera una persona, ¿sí? Entonces, ese enfoque, cosas, personas, es lo que está, por ejemplo, muy marcado en cómo los jóvenes escogen sus carreras. Aunque nosotros intentemos hacer sociedades muy igualitarias, como es el caso ya había mencionado, de los países nórdicos, si tú vas a Finlandia y entras o sea, es un país donde el psicólogo y el ingeniero ganan igual, eh, qué sorpresa que si entras a una facultad de psicología, 60, 70, 80% son mujeres. Y si entras a una clase de ingeniería mecatrónica, curiosamente, 60, 70, 80% son hombres.
Entonces no tiene que ver tanto con simplemente con posibilidades que damos como sociedad, que no descarto que tengan su razón de ser, pero la tendencia de la personalidad es la que es. Y entonces tenemos que saber cómo educar esa energía masculina, em, cómo ayudar que el hombre, que nuestros niños y que nuestros pacientes, en el dado caso, no, nuestros clientes, si quieren llamarlo así, no me gusta esa expresión, pero vamos, pacientes, pongamos, del mundo psicológico, espiritual, que sepan, sean conscientes de su energía y que sepan qué hacer con ella. Entonces, ¿qué recomiendo? Recomiendo tres cosas. Una, ejercicio físico o deporte. O sea, yo que no soy psicólogo, cuando estoy hablando, o sea, que no soy psicólogo clínico, cuando estoy hablando con mis dirigentes espirituales o con mis penitentes, me están diciendo que están luchando con ciertas cosas, yo digo, ¿estás haciendo ejercicio? No, entonces vamos a empezar por ahí. O sea, es que el ejercicio es clave para educar la energía masculina. O sea, tanto sea para encauzarla, para sublimarla, si quieres usar un término freudiano, como también la capacidad de educarla. O sea, un deporte, ¿qué es lo que hace con un hombre? Es, tengo toda esa energía, soy capaz de usarla, pero tengo que usarla dentro de esas cuatro líneas. ¿Sí? Tengo que usarla de acuerdo a mis compañeros, tengo que usarla de acuerdo a las reglas. Entonces, sí puedo usarla, pero dentro de un marco. Y ese marco me enseña a disciplinarme. Y esa es la segunda cosa. O sea, el hombre tiene que aprender a disciplinar su energía y eso nosotros tenemos que enseñarles a hacer. O sea, no podemos simplemente dejar que sean. A veces he escuchado eso de parejas, ¿no? Que, no sé, que el chico empieza a entrar a la pubertad, va a la universidad, empieza a vivir una vida muy desreglada y de repente algún papá, más hombre que mujer, es que están chavos, es normal. No es normal. O sea, necesitamos enseñarles a disciplinarse. Si nosotros no lo hacemos, no lo van a saber hacer, no lo van a aprender solo. Su impulso natural neuropsicológico les va a llevar al desastre. Y nosotros tenemos que enseñarles a disciplinarlos. Em, Hay una anécdota interesante de una maestra, no me acuerdo de qué libro lo saqué, la verdad, pero una maestra que llevaba años trabajando en una escuela de puros hombres, em, y de repente le llegó una clase, un grupo, que era especialmente inquieto. O sea, ella no, o sea, ¿qué está pasando aquí? O sea, estos niños son un desastre, nunca me había pasado todo eso. Entonces ella, un día que no está el director de la escuela, eso es un hecho real, perdón que no puedo hacer la referencia exacta, pero es un hecho real. Un día que no está el director de la escuela, se mete a su oficina, le saca los archivos del análisis de este, de este salón y leyéndolos saca la conclusión de que el nivel de coeficiente intelectual, se dice en español, em, de este grupo es muchísimo más alto que todos los que tenía ya previamente. Y entonces ella dice, no, estos son unos genios, o sea, por eso son tan inquietos, entonces necesito subir la vara de mi clase. Entonces ella hace que su clase sea increíblemente mejor y pone un nivel de disciplina jamás visto. O sea, una cosa era una verdadera dictadora con sus alumnos. Bueno, este salón termina teniendo las calificaciones que nunca había tenido esa escuela, pasan todos los exámenes nacionales, etc. El director la llama y le dice, oye, ¿qué hiciste? ¿No? Cuéntame. Perdón, es que me metí a tu oficina, perdón, de verdad no debería haber hecho, pero es que estaba yo muy desconcertada con la indisciplina de estos alumnos. Me entré a tu salón y saqué estas hojas y vi estos datos. Y él le dijo, pues esos datos no tienen nada que ver con su coeficiente intelectual. Esos números que tú viste son los números de los lockers de los alumnos. ¿Sí? Entonces, está súper interesante la historia porque eso muestra que independientemente del coeficiente intelectual que este chico haya heredado por sus genes, el factor disciplinar es esencial para educar, para retar. Exactamente, exactamente. Recuerden que la palabra educar viene de la etimología latina de educere, o sea, educere significa guiar, y viene de la misma partícula que construye extranjero, ¿no? O expelir o expulsar, o sea, es un hacia afuera. O sea, el guiar hacia afuera es decir, yo reconozco que tú tienes un potencial hacia dentro de ti, pero tengo que guiar ese potencial, lo tengo que educar, ¿sí? Entonces, es fundamental que nosotros vivamos una disciplina, una pedagogía, una psicología que se compromete. Nada que esos rollos que se han inventado en los años 80, 90 en el mundo de la psicología, de que no, el niño ya lo sabe, dejemos que suelto vaya aprendiendo. No sabe nada. O sea, lo tenemos que educar nosotros. Tenemos que meter la mano y eso se mete a través de la disciplina. El elemento de disciplina más clave para la educación de los niños en general, pero yo creo que especialmente para los hombres, es el tema de la gratificación a largo plazo. Sí,
Ustedes conocerán el famoso estudio de Marshmallow, ¿no? De que ponen el marshmallow frente al niño, bla, bla. Bueno, ese estudio lo que viene a mostrar es exactamente la importancia de esperar para tener una gratificación. Si nosotros somos capaces de educar a nuestros niños correspondiente a su edad, o a los hombres en general, puede ser un joven, o sea, porque los jóvenes de hoy están súper acostumbrados a tener todo de manera inmediata, ¿no? Disparos de dopamina a niveles así enormes por TikTok, por las redes sociales, lo que sea. Entonces, lo tenemos que educar a esa gratificación a largo plazo. Es decir, a trabajar con metas, a trabajar con paciencia, a conquistar las cosas paso a paso y no dejárselo todo dado, ¿no? El tercer elemento de esa educar a la energía masculina es poner límites. Poner límites. O sea, Richard Reeves en su libro de Of Boys and Men menciona que el momento más necesario de la intervención paterna en la vida de sus hijos es en la adolescencia, ¿sí? Porque el hombre realmente ha estado relacionado con ese aspecto del límite. Yo lo pienso en mi caso, o sea, mi mamá podía decirme no 10 veces, pero si mi papá dijera no una vez, con eso bastaba. O sea, no sabía muy bien lo que significaba el no de papá. Es fundamental no solo que nuestros hombres se metan a la educación de nuestros hijos, que eso, Natasha Cabrera es una intelectual, una psicóloga americana muy interesante que vale la pena explorar para eso, pero no solo eso, sino que también como sociedad, como institución educativa, como pedagogía, como psicología, aprender a poner límites. Algo que para mí es muy importante de los límites es que tú haces que la persona sea responsable y asuma las consecuencias de sus actos, ¿sí? Tuve una discusión súper interesante que lo tuve con unos papás hace un tiempo. Fue sobre qué hacer con el hijo que iba al antro. Entonces la mamá se ponía desesperada porque quería que el papá, que su esposo lo fuera a recoger a las 3 de la mañana al antro, porque pues, seguro tomó, seguro no sé qué, entonces qué va a pasar y es peligroso, ¿no? Y se ponía muy tensa hasta que nos regresaba el niño. Y el papá a un cierto punto se hartó y dijo, pues que él regrese. O sea, tiene 20 años, sabe manejar, tiene coche, que él regrese. Y ella dice, no, pero ¿cómo crees? Y se tomó, pues que sea responsable con sus acciones. Si yo voy todos los fines de semana, 3 noches por semana, a recogerlo del antro a las 3 de la mañana porque está borracho, ¿qué es lo que yo estoy haciendo, amigo? Pues sí, tómate lo que quieras. No pasa nada. Yo me encargo de asumir las responsabilidades de tus actos. ¿Lo estoy educando o lo estoy más bien haciendo un débil emocionalmente, una persona irresponsable, una persona que es incapaz de asumir consecuencias de sus actos? Entonces, aquí hay que abstraer del ejemplo que estoy dando porque uno podría discutir y poner matices y bla, 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 sí. Pero el punto aquí es el siguiente, si nosotros no enseñamos a que los hombres asuman consecuencias, especialmente el cerebro de un hombre adolescente, todavía no desarrolla el lóbulo frontal, ¿no? El lóbulo frontal, que es encargado de todas las decisiones cognitivas racionales nuestra, va a tardar hasta los 20 y pocos años y la tendencia actual se está retrasando cada vez más el desarrollo del lóbulo frontal. Pero, ajá, exacto. Y la amígdala, en cambio, que es puro impulso, esa sí la tienen muy desarrollada los adolescentes. Entonces, si yo le dejo a él actuar de pura amígdala y no le enseño a usar su lóbulo frontal, eso, primero, va a retrasar los procesos, que es lo que estamos viendo hoy. Y en segundo, nunca voy a llegar a tener un hombre responsable, porque lo único que está desarrollando él es su impulsividad, hacer lo que se le pega la gana, no tiene límites, no hay disciplina y no hay consecuencias, ¿no? Entonces, eso es clave, educar la energía masculina, sí, que encuentre espacios de desarrollarla, por eso hablamos del ejercicio físico, pero también que encuentre lugares donde tengo que encauzarla y disciplinarla y ponerle límites. Ok, segunda consigna que nos puede servir, ¿no? Que es la de educar las emociones. Aquí, em, recientemente me encontré con un autor que se llama Michael Gurian, que tiene su propio instituto que habla mucho de esos temas de hombres y mujeres y diferencias y tal. Algo que me encantó de Michael Gurian es que él rechaza mucho esa idea de que la mujer es empática y el hombre no. Y entonces lo que él muestra en sus estudios, en su propuesta de formación, es que la solución de los problemas no está simplemente en enseñar a los hombres a que los hombres hablen de sus sentimientos, ¿sí? O sea, es verdad que existe
necesidad de enseñar a nuestros hombres a que hablen sus sentimientos y enseñarles a que den palabras, enseñarles a que entiendan su mundo emocional y lo sepan expresar. Sí es importante eso, pero es mucho más importante el, em, el educarlos a una vida emocional que es adecuada a su masculinidad. Ok, entonces, ¿qué significa eso? Mm, el, los niños chiquitos, hombres, tienen una vivencia em, relacionada a su vida emocional más intensa que las mujeres, que las niñas chiquitas. O sea, el niño bebé de 0 a 6 meses es más expresivo en su vida emocional, evidentemente a través del llanto, a través del enojo, lo que sea, em, que las mujeres. Y es capaz incluso de percibir los rasgos faciales de otra persona que está enojada, tan bien cuanto las mujeres. Curiosamente, después del año y progresivamente a partir del año de vida, eso empieza a desaparecer. Entonces el niño empieza a fingir que no percibe, o sea, su cerebro más bien empieza a fingir que no percibe las manifestaciones de enojo, de coraje de las otras personas, ¿sí? Entonces, había dicho que ciertas cosas hay que mirarle al cavernícola para entender, ¿no? Em, si eres una familia del tiempo de las cuevas, de primordios de la humanidad, y tienes un animal que quiere matar a toda tu familia afuera de la cueva, ¿no? Tu esposa estará preocupadísima por el bebé y estará cuidando al bebé. ¿Tú qué quieres del hombre que está ahí? ¿Quieres que él se siente a llorar? ¿Que se siente a hablar de sus sentimientos? ¿O tú quieres que él salga a luchar contra ese animal? Ese escenario nos explica por qué el cerebro masculino siente tanto cuanto la mujer, pero inhibe sus sentimientos. Inhibe los sentimientos exactamente para no dejarse controlar por el sentimiento, por esas situaciones que fueron necesarias aprender a sobrellevarlas a lo largo de la historia. Entonces, es ahí donde, si nosotros hoy nos enfocamos tanto en educar las emociones de los niños, porque sí hay mucho de ese esfuerzo en el mundo pedagógico y de que tengan clases de inteligencia emocional y que vayan a terapia y que hablen y bla, bla, se nos olvida que su cerebro no está hecho para eso. Es más, la conexión entre el mundo, la parte de sí, las partes cerebrales relacionadas a las emociones, como puede ser la amígdala, y las facultades locutivas en el cerebro femenino están mucho más desarrolladas como conexiones que nuestro cerebro masculino. ¿Mm? Las conexiones entre los dos hemisferios, de hecho, de la mujer hay más conexiones, son más gruesas los cables de conexión que en el cerebro masculino. Entonces, nosotros, no se trata de que simplemente aceptar esa situación y decir, claro, el hombre va a reprimir los sentimientos y listo, pero tampoco se trata de hacerlo como una mujer. O sea, el parámetro aquí, y eso yo creo que es mi gran preocupación en el mundo de la psicología, es que el parámetro en la educación emocional sea hacer que el hombre sea como una mujer. ¿Sí? Y eso no nos va a servir como sociedad, porque efectivamente, como dijimos, lo que queremos es la complementariedad. Entonces yo quiero que el hombre sea hombre y quiero que la mujer sea mujer. Y hay bondad en esa diferencia y hay enriquecimiento en esa diferencia. Entonces hay que educar a la emoción, pero hay que saber cómo hacerlo. Entonces Michael Gurian, una cosa que recomienda es que, por ejemplo, em, la relación interpersonal ojo con ojo es típicamente femenina. Las mujeres se sientan a hablar y se miran a la cara y platican las cosas viéndose. La relación de profundidad de un hombre generalmente es hombro con hombro. Estamos haciendo alguna cosa juntos, estamos viendo una cosa juntos, y es ahí donde se presta a que podamos crear un vínculo entre nosotros de profundidad y de sacar problemas. Michael Gurian, entonces, él recomienda que él dice que lo que él hacía con sus clientes en terapia era los primeros 15 minutos, hombres, caminaba con ellos y luego se sentaban a hablar. Cuando escuché eso, él se me hizo muy interesante. Uno, porque los filósofos griegos en la escuela socrática ya hacían eso, es lo que he conocido como el método peripatético. Que yo amaría en toda mi vida como seminarista y como sacerdote, casi siempre mis direcciones espirituales ¿no? Quien me daba dirección espiritual o con mis formadores eran caminando. Y eso, además de estimular el cerebro masculino justamente por el tema del movimiento, facilita mucho más
una conexión en profundidad donde yo no tengo que sostener la mirada, que es algo intimidante, ¿no? Y esa vinculación pues puede poner una barrera para el hombre. Entonces hay cosas muy prácticas que pueden servir en ese sentido. Hay el concepto que él también desarrolla que se llama Nurture and Aggression. O sea, es lo que él se refiere con la empatía masculina no siendo como la empatía femenina, que quiere saber cómo se siente. El ejemplo que él da en un podcast suyo que me gustó es que están jugando un deporte, hockey, en la calle, un niño se cae, la niña se acerca inmediatamente y dice, ¿estás bien? ¿Cómo te sientes? Esa es la empatía femenina, quiere saber cómo te sientes. Se acerca a su amigo y le mira un poco, ve si no se rompió nada, si no hay sangre, y dice, levántate, te necesitamos para ganar el partido. Eso es la empatía masculina. O sea, eso es un decir, estoy contigo, sé que te caíste, pero yo sé que eres más fuerte que esto, y sé que si yo digo que te necesito, eso te va a estimular a salir adelante y a vencer esa dificultad, porque si fuéramos una comunidad primitiva donde estamos luchando por salvarnos la vida de nuestra tribu, lo que necesito saber es que tú me vas a cubrir la espalda y que yo te voy a cubrir la espalda, y que no a la primera dificultad te vas a desplomar. Entonces, eso es la dinámica de la empatía masculina, que tiene su razón de ser. Si lo transferimos a la educación de un hijo o de una hija, ustedes se pueden imaginar lo que eso significa. O sea, de que claro que es necesario el momento donde te preocupas y le abrazas ¿no? y le apapachas al niño o a la niña, pero qué importante también es el momento donde dices, donde el papá, donde o la mamá o esa manera de educar con ciertos rasgos masculinos que puede pertenecer a ambos, sea también donde levántate, si puedes, sal adelante. Eso no es el fin de tu historia. Ok, y por último, el educar a la competitividad. No es a la competitividad, sino que educar la competitividad, que es algo muy típico del hombre. O sea, el hombre, yo cometí ese error cuando era encargado de unos niños de secundaria hace más de 10 años, donde hacía campañas para que los niños actuaran mejor en la escuela y tal, y era de que todos pueden ganar si llegas a una cierta cantidad de puntos. ¿Cuál era el grado de éxito que yo tenía? Cero. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque a los hombres les gusta saber que si yo voy a ganar, él va a perder. Y yo puse aquí una foto de ajedrez porque en mi preparatoria yo dejé de jugar ajedrez por lo enojado que me ponía cuando perdía. Me ponía ardidísimo porque además de que soy muy competitivo, el ajedrez, o sea, no tienes excusa si perdiste es porque eres tonto, o sea, de que eres tú el que perdiste y ya, o sea, no hay excusa, no es el equipo, el balón, el sol, no. Em, la necesidad de competir entre los hombres es fundamental para probar mis habilidades. Regresemos a ese contexto del hombre primitivo, donde lo que estamos haciendo es, estoy viendo quién de nosotros está en qué posición de la jerarquía, porque en la hora de una dificultad o un problema, nosotros sabemos cómo resolvernos como jerarquía. Entonces, tú eres el que tomas la decisión porque eres bueno para eso, pero tú eres el rápido, entonces tú corres, tú eres el que tienes buena puntería, tú eres el que ves de lejos, tú eres el que... Entonces, identificamos eso. Yo me acuerdo en mi preparatoria de estar estudiando en la tarde con mis otros compañeros del seminario y de repente disociarme por completo del libro de matemáticas, de inglés, de lo que fuera, y estar mirando a mis compañeros y decir, este es el mejor en fútbol, este es el mejor en matemáticas, este es el mejor en ajedrez. Y después de hacerme la pregunta, ¿y yo en qué soy el mejor? ¿Sí? O sea, eso es una necesidad del hombre. ¿Y por qué hay que educar la competitividad y no excluirla? Que eso es un serio problema de la pedagogía actual, excluir la competitividad. Porque el hombre necesita ser bueno en algo para sentirse seguro. Y aunque sea bueno en escupir más lejos que sus compañeros, pero que sea el mejor en eso. ¿Sí? Entonces es clave que el hombre se sienta seguro a partir de sus habilidades. ¿Por qué? Y eso no lo mencioné al inicio, pero cuando hablamos de la complementariedad, los hombres nos hemos desarrollado de la manera que las mujeres quieren que seamos. Y las mujeres se han desarrollado de la manera que los hombres quieren que sean. O sea, se ha funcionado el desarrollo psíquico a partir de nuestra dimensión interrelacional, donde, ¿qué es lo que una mujer busca en un hombre? Un hombre seguro. Un hombre que sepa tomar decisiones. Un hombre que en el momento del riesgo sepa proteger. Todas esas cosas tan fundamentales de lo que una mujer espera de un hombre o un hombre espera de una mujer, o bueno, de lo que una mujer espera de un hombre, específicamente aquí de lo que estamos hablando, va a ser desarrollado a través del rough and tumble play, que habíamos dicho, de ese juego
violento, agresivo, va a ser desarrollado a través de la competitividad, va a ser desarrollado en el mundo de la energía deportiva. Todo eso es lo que tú quieres, que nuestros niños estén expuestos a esas situaciones para poder tratarlas y aprender de ellas. Ni se diga de la resiliencia emocional, ¿no? Que es necesaria para la competitividad, porque cuando pierdes, pues ni modo, perdiste. ¿Y ahora qué? Tienes que saber aceptar eso, saber trabajar tu derrota, saber mirar tus defectos, aceptar el criticismo, la crítica de tu papá, de tu coach, de cómo mejorar. O sea, eso es parte de lo que estamos forjando hombres sólidos. Si quitamos esa competitividad, vamos a quitar también su solidez emocional. Entonces, bueno, esto fue más largo de lo que yo pensaba. Les pido una disculpa. Voy a poner este episodio y por eso lo he estado grabando en mi podcast, Padre JP, por si eventualmente lo quieren o volver a escuchar o compartir con alguien. Este es solo el inicio de una conversación que, pues evidentemente tiene muchísimo más, no termina nunca. Es algo que podemos estar aquí todo el día. Traje 3 libros de los muchos que hay, de los buenísimos que hay, de algunos que son horribles, que no pierdan su tiempo leyendo. Podcast, videos, documentales, películas. O sea, ese es un universo. Pero yo creo, y estoy muy contento de estar aquí con ustedes, empezar a abrir esta conversación por lo importante y fundamental que es. Entonces, hasta aquí llego yo con mi presentación. Muchas gracias por escuchar este episodio del podcast del Padre JP. Es una gozada ir explorando contigo la belleza de la verdad. Si los disfrutaste, sigue el perfil del podcast en la plataforma que más te guste y compártelo con tus amigos. Hazle clic a la campanita para que no te pierdas de nada. Ya sabes que me puedes encontrar en redes sociales como Padre JP. Y en la descripción está mi link de Patreon. Agradezco desde ya tu generosidad en patrocinar este trabajo y ayudar a que el mundo se prenda en fuego con la revolución del amor. Dios te bendiga y recuerda, sigue siendo audaz en tu mente y en tu corazón.